El Tren recomienda. Bueno, pues ahora me toca a mí mi recomendación de... Espérate, perro. ¿Dónde está tu conducta cívica? Mi conducta cívica, ¿de qué? ¿De saludar? Pues no sé, tú eres el manual de Carreño. Hola. El nuevo manual de Carreño. Hola, gente. Pues es que ya lo saludé en el otro segmento. Ya lo saludé en el otro segmento. No, pero la solidaridad 365. Ok, sí, cierto. Solidaridad 365 que esta vez no traigo preparada. Híjole. Pues vamos a darle descanso navideño, pues, güey. Vamos a darle descanso navideño. Pero aparte, pues ya dije también mi cartita a Santo Claus, güey, que ahí también habla mucho, ¿no? En general. Bueno, está bien. Del tema. Digo, hay muchas conductas que todos los días vemos. Y no sé, pues que platicar de algunas ya se me hace obvio, güey. Y aparte desde que dijimos que iba a cambiar de frecuencia, güey. Yo insistiría en la parte del regalar el know-how. Más que el trabajo, el know-how. Porque hay gente muy envidiosa del know-how. Ah, sí. Pero muy egoísta, no envidiosa, porque hay que saber utilizar los términos. Hay quien le dice envidioso desde niños, ¿no? Dame papitas. No te doy. ¿Qué envidioso eres? O sea, eso no es envidioso. Eso es egoísta. Envidioso es el que tiene envidia. Ajá, envidioso es el que no tiene las cosas. Envidioso es el que le pidió papitas y no le quiso dar al otro güey. Ajá. Ese es el envidioso. Pero bueno, entonces... Es egoísta de su know-how. Hagamos eso. Seamos abiertos con nuestro know-how. Al cabo que si alguien no tiene la pasión que usted tiene con su know-how, aunque usted le dé el pinche manual exacto de cómo se hace cada cosa, no le va a igualar. A lo mejor le hace un bien ahí. Sí, también calcúlele, ¿verdad? Digo, pues obviamente, que haya mercado para todos. Y si usted no va a atenderlos a todos. Ajá. ¿Qué le hace, qué daño le hace que haya alguien más? No, y póngase a pensar en el bien que le puede generar a la gente el saber cómo ahorrar agua, o cómo ahorrar electricidad, o cómo ahorrar en datos. Esos son conocimientos que no son rivales en su uso. Si tú ahorras electricidad, yo también puedo ahorrar electricidad. Los dos nos beneficiamos. Ajá. Y logramos un mayor poder adquisitivo a raíz de eso. A raíz de ello. Oye, bueno, y ahora sí hablando de mi recomendación real. Bueno, no real, de contenido. Otra vez, pues vámonos a Netflix. Ahora que todavía se puede ver. Antes de que quiten la neutralidad de la red. Antes de que nos quiten Netflix. No, yo me levanto en armas en ese pinche instante, güey. Se acabaron las recomendaciones a la burger. Estaba precisamente viendo David muy emocionado que el Chapo, segunda temporada y la chingada, en otra narconovela más. No mames, tú la viste primero que yo, güey. Tú la acabaste antes que yo, cabrón. Y la estaba buscando en Netflix, ¿no? El Chap. Y cuando iba en Chap, que me sale ahí, los niños héroes de Chapultepec. La verga. Cabrón, esto se ve suave. Y me puse a verlo. Es un documental. Bueno, no sé si, pues, es que en mi caso, hablar de ese evento, ese triste evento sobre todo de la guerra del 47, es un poquito más doloroso que las otras intervenciones francesas y todo, porque ahí se ve más, ahí queda más de manifiesto que esa guerra la perdimos por la incompetencia, güey. Yo sé que aquí siempre hablamos de que el pueblo bueno y que nos burlamos del pueblo bueno y que tiene la culpa. Pero ahí sí fue nuestra élite o nuestro... Pero en ese caso perdimos por la incompetencia, la soberbia y pues la hojaldrez, güey, de nuestra pinche élite, de nuestras élites. ¿Quién era el gobernante en turno? Santana. No, Santana estaba exiliado en Cuba y de hecho lo mandan traer para que dirija el ejército. Generales como Juan Álvarez no lo mencionan ahí. Bueno, sí, es que sí hablan, mira. Pero si ahí te hacen un relato de la guerra del 47, obviamente el punto central son los niños héroes de Chapultepec, ¿no? Que sí existieron, que a usted le duela y que usted se quiera hacer el vergas diciendo que no existieron, nomás porque sí existieron. Pero no eran 6 nomás, ¿no? No, son 6 los que se murieron. ¿Nomás eran 6 los que se murieron? De los cadetes. Había, tengo entendido, de hecho ahí dan el número, pero según yo eran como 700 soldados en el edificio, uh-huh, y 50 cadetes que sí eran güeyes de 13, 14 años. El más grande
tenía 19, era un subteniente, era el subteniente, el más grande de los conocidos como niño héroe, ¿no? Que a él lo matan abajo, en las garitas de abajo, no lo mataron arriba en el castillo, pero bueno, son los 6 que se murieron. Algunos de los demás quedaron heridos, otros fueron prisioneros, otros no les pasó ni madre. De hecho, uno de ellos fue presidente de México, uno de los cadetes que estaba ahí, Benito Juárez. Era del bando conservador, no. Este güey, ay güey, ¿cómo se llamaba? Bueno, X. De hecho, de él no hablan ahí, nomás hablan de los que sí se murieron. Pero el tema es que hablan de la guerra y yo cada vez, no sé, güey, cada vez que escucho o leo algo de esa guerra, pues sí me hierve poquito la sangre, no por la forma como se comportaron los gringos, güey, que se comportaron mal, ¿no? Una forma pues racista, abusiva y pues ventajosa, güey. Incluso muchos gringos estaban en contra de esa guerra, ¿no? En el Congreso no era así como que un voto unánimo para declarar la guerra, ¿no? No platican en la serie cómo empieza la guerra, pero bueno, pues más o menos es de dominio público, que había una disputa desde la independencia de Texas si la frontera era el río Bravo o Río Grande o el río Nueces. México decía que era el río Nueces, que está más al norte, y Estados Unidos decía que era el río Bravo, que está más al sur. Entonces, con ese territorio en disputa, el presidente Polk manda patrullas de soldados gringos a patrullar en lo que México consideraba su territorio, güey. Obviamente hubo un enfrentamiento, mataron a 11 güeyes, y eso, como siempre, ¿no, güey? Como siempre, ese fue el pretexto para empezar la guerra, güey. Más o menos similar a lo que está haciendo ahorita Trump, ¿no? Con Jerusalén, ¿no? Es la verga, güey. Vamos a mover la embajada y obviamente eso es un acto de provocación al mundo, ¿no? En este caso al mundo, en ese entonces a México. Pero bueno, ahí dices, bueno, pues esos güeyes tienen sus intereses y la chingada. Pero, o sea, el comportamiento de nuestras élites militares, güey. ¿Por qué digo lo de la incompetencia de nuestras élites políticas, güey? Porque obviamente pues nadie se ponía de acuerdo, güey. No había acuerdos. México tenía 20 años, güey, de ser una nación, ahora sí ya independiente de manera formal. 27 años. Comprenderás que en términos históricos, pues eso no es nada, güey. Uh-huh. Entonces, pues, y aparte México, un país que tiene desde su nacimiento nace dividido, güey. Porque México tiene, digamos, 2 actas de nacimiento. Desde los sentimientos de la nación, ¿no? De Morelos, cuando el Congreso de Chilpancingo y esas madres, ya México se consideraba una nación. Ahí es la primera vez que aparece el concepto de México como nación independiente. Entonces ahí ya ellos dicen, aquí esta madre es otro país, ¿verdad? Y seguimos en guerra con esos güeyes porque no se quieren ir, pero esa madre ya es otro país. Y luego aparece ya después, pues, ya los tratados que hace Iturbide y la chingada, güey, cuando ya se reconoce la independencia como la conocemos ahorita. Pero en realidad México ya tenía esas 2 visiones de país, y esas 2 visiones persisten hasta ahora, güey. A pesar de que en aquellos años todavía no nacía López Obrador, que es el que nos ha dividido, ya estábamos divididos. Pero que no nos quiere unir tampoco. Pero ya estábamos divididos desde antes. Entonces, bueno, eso se explica, güey, si quieres. Pero ante una amenaza así, güey, pues lo que hubiera hecho cualquier otro pinche pueblo se hubiera unido, güey. Y primero los expulsamos y luego ya después nos peleamos. Estados Unidos, fíjate, a pesar de que muchos congresistas no estaban de acuerdo con esa guerra, mucha gente no estaba de acuerdo con esa guerra, pues la vinieron apoyando al final por esta visión que ellos tienen desde ese entonces de que, bueno, pues son nuestras tropas, ¿verdad? Y van allá y los queremos y los apoyamos y la madre. Además, también con una visión, pues, empresarial, güey, decir, bueno, ahora también es cierto que nosotros necesitamos la salida del Pacífico. Qué culero que vamos a tener que ir a quitárselos a estos güeyes. O sea, era una guerra desventajosa en todos los sentidos, güey. México tenía 7 millones de habitantes, Estados Unidos tenía 20. México estaba en estas condiciones que te digo, de una nación de 20 años de formada, que estaba dividida desde su formación.
y pues atrasados en tecnología, económicamente devastados porque pues no habíamos terminado la guerra, o no habíamos terminado de darnos en la madre, ¿no? Entre nosotros. Y esto se percibía en Estados Unidos también. Pero a pesar de ello, bueno, pues dijeron, bueno, ni pedo, está bien. Necesitamos el ferrocarril para allá y el ferrocarril también de norte a sur y ir a México. El mentado ferrocarril que nos regaló don Porfirio, güey, pues nada, que era de ellos, ¿verdad? Para venir a sacar las riquezas de aquí para allá, güey. Y esa visión que tuvieron las élites de allá, güey, y que no tuvieron las élites de aquí, pues fue lo que en realidad nos partió la madre, güey. ¿Por qué digo de la incompetencia? En Texas, güey, ya se han enfrentado a este concepto de la artillería volante. Antes, pues las guerras eran así, ¿no? Se acomodan los soldaditos aquí, la artillería aquí, y de ahí nos movemos y nos damos hasta que nos cansemos, ¿verdad? Caminamos hacia el frente y el que camine más y la chingada. Los gabachos ya habían inventado el concepto de una artillería móvil, güey, cañones más ligeros que movían alrededor y envolvieron a las tropas en Texas en la batalla de Palo Alto, si mal no recuerdo. Eso tampoco sale en la serie, pero es relevante porque los envuelven, los hacen caca y ahí es donde ya perdemos Texas. Se lo vuelven a hacer acá en Veracruz, en la batalla de Cerro Gordo, de la que sí hablan acá, güey. Les hacen mierda a un ejército de 8,000 cabrones nada más porque pues no aprendieron la lección, güey. O sea, nadie estaba ahí para escribir, nos dieron la vuelta con artillería y la chingada, ¿no? Y se las volvieron a dar y los volvieron a hacer caca, güey. ¿Qué es eso? Pues pinche incompetencia, ¿no? Nadie tuvo la bien apuntar lo que había pasado. O si alguien lo apuntó, pues se la pelaron en nadie, ¿no? No le hicieron caso. Batallas como la de Molino del Rey, ¿no? Donde, bueno, siempre el ya merito de los mexicanos, ¿no? Si ahí hubiera atacado este güey, hubiéramos ganado esa batalla. La historia oficial cuenta que y parece cierta, ¿no? Que los soldados en Molino del Rey estaban aguantando, incluso habían repelido los ataques del ejército gabacho, y estaba el general Juan Álvarez, que debió haber atacado por uno de los flancos al ejército gabacho y no lo hizo porque eso le hubiera dado la gloria a Santana. La gente que estaba en el fuerte era gente de Santana y pues no, o sea, eso le hubiera dado la gloria a Santana y pues no lo iba a hacer él, pues tú sabes más que yo, güey, por las pinches tenebras y el pinche, pues como nos gusta, güey, preferimos que pierda. Por ejemplo, si mi rival al interior del PRI es el que va a ser candidato, prefiero que pierda el PRI a que gane mi rival. Exactamente, pues así. Churubusco, ¿no? Que los güeyes, bueno, precisamente en la batalla de Molino del Rey, en el documental, y uno de los hechos más controvertidos en cuanto a los niños héroes es eso de que Juan Escutia se tiró al vacío con la bandera, ¿no? Si tú vas al castillo de Chapultepec y ves dónde está la bandera, pues está bien cabrón subirse y luego bajarse y luego, ¿a cuál vacío te avientas, güey? Pues si no es cierto que hay vacío. O sea, no me acuerdo bien, pero te avientas y sí que hay varios metros, pero puede que ni te mates, ¿eh? Hay otra historia otra charla que yo había escuchado, que después desestimé, porque después la leí en una revista muy interesante y dije, entonces eso es puro pedo. Bueno, te decía que la charla que yo había escuchado es que el que se envolvió en la bandera, ajá, es un vato que se llamaba Margarito Suazo, y eso fue en la batalla de Molino del Rey. En realidad él era el abanderado de su batallón, y entonces cuando lo hieren, él, con tal de que la bandera no caiga en manos enemigas, se la mete abajo de la camisa. Y a ese vato lo matan a bayonetazos. O sea, ya cuando está herido llegan y lo rematan a bayonetazos. Y esa bandera sí está ahí en el castillo de Chapultepec. Y está, pues, una bandera que está ahí cubierta de sangre, ¿no? Entonces ese hecho supuestamente es el que después yo no sé por qué. Porque el simbolismo era importante, güey, capturar su bandera y ponerlas al revés. No, claro, sí, pero por pues, eso es igual de heroico el acto que hizo Margarito Suazo que el que hubiera hecho Juan Escutia, ¿no? A final de cuentas, lanzarse con la bandera así no te salvaba de nada porque la iban a agarrar, güey. Ajá. O sea, vale más esconderla o hasta destruirla tú para que los otros no puedan ondearla. Exacto. Porque el simbolismo es ondear la bandera del otro y decir, ya la capturé y me la pelan. Ajá, como las barras del fútbol, ¿no? Que agarran el trapo del rival. Pues bueno, yo no sé por qué, ahí sí ya no, para que yo no entiendo por qué
O sea, aventarte, pues nomás bajo ahí